Vamos a orar para poner este espacio de escuela dominical en manos de nuestro buen Dios. Padre que estás en los cielos, delante de ti estamos, oh Dios, una vez más en Cristo nuestro Señor, por sus méritos, para darte muchísimas gracias, oh Dios, por el privilegio que nos das en este día de estar delante de ti, para adorar, bendecir y glorificar tu santo nombre. Te damos gracias, oh Dios, por este espacio de escuela dominical a través del cual tú, oh Dios, nos edificas, nos consuelas, nos das esperanza a través de tus escrituras. Te pedimos que nos otorgues mentes concentradas y corazones dispuestos a esta tu palabra, que podamos ser edificados conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo nuestro Señor te lo rogamos y para tu gloria. Amén. Mis hermanos, quiero que me acompañen inicialmente a nuestro texto inicial, el cual se encuentra en Marcos. Vamos a leer en el capítulo 1 únicamente el versículo 14. Marcos, capítulo 1, versículo 14. En la medida que lo tenga, se puede poner de pie para honrar la lectura. Vamos a leer hasta el 15. Dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Pueden tomar asiento, mis hermanos. En la mañana de hoy vamos a iniciar una nueva serie de escuela dominical basada en lo que es el capítulo 15 de nuestra confesión de fe, la cual lleva por título del arrepentimiento para vida y salvación. Esa va a ser la serie de escuela dominical que estaremos llevando a partir de hoy. En el día de hoy nos enfocaremos en dos aspectos importantes que señala principalmente el primer párrafo. Estos dos aspectos son el origen y el tiempo. Entonces, consideraremos el tema del arrepentimiento para vida y salvación. Ese es el tema general, pero hoy consideraremos solamente el origen y tiempo. ¿Cuál es el origen de este arrepentimiento y en qué tiempo se da? Entonces, esos van a ser nuestros dos puntos en la mañana de hoy. El arrepentimiento para vida y salvación, su origen, y el arrepentimiento para vida y salvación, el tiempo. Quiero que inicialmente leamos también el primer párrafo del capítulo 15 de nuestra confesión de fe. El que la tenga a la mano debe seguirme en la lectura. Dice lo siguiente: a aquellos de los escogidos que se convierten cuando ya son adultos, habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural y habiendo servido en el mismo tiempo a diversas concupiscencias y placeres, Dios, al llamarlos eficazmente, les da arrepentimiento para vida. Antes, mis hermanos, de poder entrar en lo que va a ser nuestro punto de la clase de hoy, y a manera también de introducción y por dar un contexto acerca del tema del arrepentimiento, es importante que recordemos aquello que es la salvación, también aquello que llaman el ordo salutis o el orden de la salvación. Este ordo salutis fue un término con el que los reformadores nombraron el proceso de salvación en el creyente. Es decir, una forma de enumerar o de dar un orden y de describir todo aquello que pasa en el creyente cuando es llamado para salvación. Entonces, ahora bien, quizá la palabra orden no sea el término más adecuado para referirnos a ese proceso que ocurre en la persona cuando es llamada para salvación. Aún así, el término resulta ser muy práctico. Bien, cuando nosotros hablamos del orden de la salvación, mis hermanos, no estamos diciendo que los beneficios que proceden de ella a nosotros vengan paso a paso, se dan uno detrás del otro, y que podamos distinguir cuándo sucede cada uno de ellos. Eso no es hacia lo que apunta
el orden de la salvación o este concepto. De hecho, algunos de estos aspectos que vienen cuando somos llamados para la salvación se aplican a nosotros en el momento en que somos salvos. Por lo tanto, al distinguir los pasos del proceso, debemos recordar que estos pasos no están necesariamente, mis hermanos, separados en el tiempo, como si uno se diera seguidamente después del otro, ya que no se trata de un orden cronológico, sino más bien de un orden lógico. Es básicamente lo que busca enseñar o de alguna manera impartir este ordo salutis, un orden lógico acerca de estas cosas que suceden en el momento en que nosotros somos llamados para salvación. Ahora Pablo, hablando a los romanos en el capítulo 8, en el versículo 30, dice lo siguiente: y a los que predestinó, a esos también llamó; a los que llamó, a esos también justificó; y a los que justificó, a esos también glorificó. Aquí varios elementos importantes en este texto acerca de lo que sucede en el panorama general de la salvación. Vemos un elemento de tiempo y algunas características que se cumplen en el creyente, que señala Pablo en este texto. Ahora, ¿por qué hablar de la salvación o de este ordo salutis cuando nuestro tema de la clase es el arrepentimiento? Pues sencillo, nosotros no estamos hablando de un acto de arrepentimiento común que se da en cualquier persona, pues esto en su forma más básica, o el arrepentimiento en su forma más básica, podría definirse como el sentir pesar por haber hecho o haber dejado de hacer algo y comprometerse a no repetirlo. Esa es, en su definición más básica, es lo que es arrepentirse, y es común en cualquier persona. Cualquier persona puede sentir arrepentimiento por algún hecho en particular, algo que dejó de hacer o algo que quizás hizo y no debió. Este arrepentimiento, que es tema de nuestra clase, ahora es parte de los beneficios que recibimos cuando somos llamados por Dios para ser salvos. Acerca de este arrepentimiento del que nosotros hablamos aquí, este arrepentimiento que es para vida y salvación, esto resulta un poco más complejo de definir, pues de él podríamos decir que es aquella gracia de salvación, regalo o don, como usted quiera llamarlo, a través del cual el pecador, genuinamente convencido de que ha pecado, suplicante de misericordia y despreciando su pecado, se aparta y se acerca a Dios. Ese arrepentimiento del que habla la Biblia, que es para vida y salvación, porque ese es el objeto al final de este arrepentimiento, para hallar vida y salvación, no es igual al que nosotros vemos comúnmente en las personas. Nosotros nos arrepentimos de hechos comunes simplemente por ser educados muchas veces, por cuidar nuestra imagen y vernos a veces más humildes y ese tipo de cosas. El objeto de este arrepentimiento que estamos tratando en el día de hoy es ese, es el de la vida y salvación que hallamos en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay arrepentimientos, como ya les había dicho, que no son signos de vida, que es lo que se da comúnmente, lo que es producido por el actuar de la conciencia y esa voz de esa ley natural que existe en el hombre, que está en su corazón. Aquella ley que Pablo habla, que está inclusive en aquellos no creyentes, que les remuerde la conciencia y les acusa y les dice esto está mal, y lo lleva a ¿qué? A arrepentirse. Pero el arrepentimiento del que hablamos acá, mis hermanos, va más allá de procurar callar nuestra conciencia acerca de aquellos cositas que nos detenemos y pensamos que no están bien, algo que hicimos o dejamos de hacer. Y ella tiene una bienaventuranza mucho más grande, nos acerca a Dios. Este arrepentimiento, mis hermanos, nos acerca a Dios. Nuestro texto inicial nos habla acerca de un mandato en el cual está impreso este término. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Este arrepentimiento, mis hermanos, es
imperativo, es necesario para poder nosotros acercarnos a Dios. Tiene como consecuencia encaminarnos hacia esa vida eterna que nos promete el Evangelio. De ahí que se le llame arrepentimiento para vida y salvación. Por eso tiene este nombre. Ese es el objeto, llevarnos a Cristo, en quien tenemos redención y que nos da de pura gracia el don de la vida eterna. Pues se puede hablar de que el arrepentimiento asegura vida eterna, ya que hay un arrepentimiento de los cuales hoy a los hombres, vimos por aquí a los hombres que no aseguran tal salvación del alma. Es el arrepentimiento común que el cual he venido comentando. Ahora, el arrepentimiento del que trata nuestra clase es ese arrepentimiento que es un verdadero signo de salvación eterna en Cristo. Un arrepentimiento que nos preserva en Jesús a través del estado temporal y que cuando hayamos pasado a la eternidad nos proporciona una bienaventuranza, pues no puede ser destruido este don que nos ha sido otorgado. Ahora, el párrafo de la confesión que ahora que estuvimos leyendo nos indica varias cositas interesantes a considerar y que son necesarias para examinar estos aspectos de este arrepentimiento. Recuerden que vamos a mirar su origen y tiempo. Este párrafo nos proporciona elementos útiles que nos ayudan a ver estos aspectos de este arrepentimiento. Dice el párrafo: aquellos de los escogidos que se convierten cuando ya son adultos, habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural y habiendo servido en el mismo a diversas concupiscencias y placeres. Vamos a dejar hasta ahí. Con esto debemos preguntarnos qué significa. Mire que el párrafo acá nos está hablando de un dato interesante. Dice que los hombres en su estado natural, nos habla de un estado natural del hombre. Debemos recordar que esto hace referencia al estado espiritual del hombre después de la caída. Eso es un elemento importante. Es decir, alejados de Dios, que por cierto no está en un estado en el que el espíritu, este estado natural del que se habla acá, no se refiere a un estado en el que el espíritu se encuentra quebrantado o enfermo. La Biblia dice que los hombres se encuentran muertos en delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados con una total incapacidad para obrar a favor de su salvación. De hecho, Tito, capítulo 3, versículo 3, dice lo siguiente: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esto, mis hermanos, de alguna manera describe el estado natural del hombre, el estado espiritual del hombre, que por consecuencia se evidencia en su actuar, en su forma de vivir. Aún así, mis hermanos, en este estado natural del hombre, él puede experimentar un arrepentimiento, que es el arrepentimiento natural que nace en el hombre por causa de la conciencia. Ahora, esto nos da una idea acerca de uno de nuestros puntos, el origen de ese arrepentimiento, el cual se halla, mis hermanos, en Dios mismo. Ese arrepentimiento para vida y salvación se halla directamente en Dios mismo, de quien procede este maravilloso don. Este arrepentimiento que resulta en un odio al pecado, que consiste en apartarse de él y en una determinación en las fuerzas de Dios, obviamente, de abandonar ese pecado, tiene su origen en Dios. Pues como ya miramos en el texto que citamos anteriormente, el hombre natural, dice el escritor, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias. Esa palabra esclavos de concupiscencia, mis hermanos, nos recuerda mucho acerca de lo que nosotros hemos estudiado del estado natural del hombre y que él es esclavo de su naturaleza. Su naturaleza, que es pecaminosa, le induce únicamente a pecar, a hacer lo que es opuesto a Dios.
Por lo tanto, ese arrepentimiento que le conduce a Dios no puede ser producido por su propia naturaleza. Es necesario una intervención divina para que ese arrepentimiento se pueda aplicar al hombre y pueda experimentarlo. Es por eso que la confesión, mis hermanos, dejen claro que en el estado natural del hombre, vivía en sus deleites y apartado de Dios. Para luego decir, luego después de decir que el hombre vivía en concupiscencias y sumergido en esta clase de placer, dice, Dios, al llamarlo eficazmente, le da arrepentimiento para vida. Es en ese momento, mis hermanos, en que se da este asunto. Ahora, se ha venido llevando inclusive una serie de sermones expositivos en el Evangelio, en la carta, en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, donde hemos visto varios eventos en los cuales es necesario esta predicación y que sean expuestos a la predicación para que ellos puedan proceder al arrepentimiento. Vemos inclusive el caso mismo de Pablo. Tuvo que necesariamente tener un encuentro personal con Dios para que él experimentara ese arrepentimiento que es para vida y salvación. Un hombre que inclusive estaba involucrado en los asuntos de la ley y conocía de la piedad y todo este asunto. Y que ciertamente sabía cómo debía conducirse una persona moralmente correcta. Aún así, él desconocía de este arrepentimiento que es para vida y salvación. Cuando Cristo y Nicodemo hablaron en Juan capítulo 3, Jesús le dice a Nicodemo que a menos que nazca del agua y del Espíritu, no podría haber el reino de Dios. Lo que significa que necesariamente debía nacer de nuevo, debía haber una intervención divina para que él pudiera acercarse a Dios. Más tarde, en la misma idea, se retoma también en Hechos capítulo 11, cuando Pedro relata el ministerio, este ministerio también a los gentiles. Vemos que los judíos que creían en Cristo estaban bastante molestos por esta situación. Pero más adelante ellos ven y dicen lo siguiente, dice, pero cuando escucharon el relato de Pedro respondieron, así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento. Dios les ha concedido el arrepentimiento. Esta expresión es clara para hablar acerca del origen de este don que se nos concede. Procede, mis hermanos, directamente de Dios. Esto se confirma en varias partes de la Biblia. El punto de esto es que el arrepentimiento, mis hermanos, es un don, es un regalo de Dios. Es algo que Dios nos concede. No todos necesitamos ver que cuando somos elegidos nos arrepentimos de nuestros pecados, ya sea para nuestra propia salvación o para nuestra santidad. Es un don que Dios nos concede. Y como todos los dones, mis hermanos, hay algunas implicaciones para nuestra manera de pensar, como por ejemplo, en este caso, no podemos escoger a quién se le otorga este don. No podemos procurar hacer algo para obtener este don, porque ya no sería un regalo. No hay nada que nosotros procuramos hacer para recibirlo de parte de Dios. Es un tema que ya nosotros hemos hablado muchas veces. Bueno, ya hasta ese punto hemos hablado acerca de la naturaleza de este don. Es un regalo que procede directamente de Dios, que por tanto es de carácter divino también. Ahora, ¿cuándo es que este regalo, este don es manifiesto en la vida del creyente? Bueno, nuestra confesión nos dice que cuando somos llamados por Dios, dice Dios, al llamarlos eficazmente les da arrepentimiento para vida. ¿Por qué nosotros, o por qué para introducir este tema necesariamente hablamos de la salvación? Mis hermanos, este arrepentimiento se nos concede cuando nosotros somos llamados para salvación. Pero mientras que esta salvación fue ordenada por Dios desde antes de la fundación del mundo, es decir, desde la eternidad,
No necesariamente cada uno de estos elementos que proceden de ella son aplicados a nosotros inicialmente desde nuestro nacimiento, o que desde la eternidad ya nosotros contamos con esto. Dice, la confesión es clara al decir que cuando nosotros somos llamados por Dios, es decir, en el tiempo, es en el tiempo en el cual nosotros venimos a ser recipientes de este don maravilloso para poder acercarnos a Dios. De hecho, mire que el párrafo de la confesión dice, aquellos de los escogidos que se convierten cuando ya son adultos, habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural. Mire que aquí está hablando la confesión inicialmente de que ellos en algún momento de su vida vivieron alejados de Dios, a este don del arrepentimiento. Esto vino a ser para ellos en el tiempo en el que Dios determinó para ellos que debía ser. A pesar de que esta salvación que incluye este don es orquestada en la eternidad, mis hermanos, esto viene a tener su cumplimiento en el tiempo cuando Dios ha predestinado que ha de ser. Aún así también resulta como evidencia de este don el hecho de que el arrepentimiento sea también un acto continuo durante la vida del creyente. Mientras que este arrepentimiento que nosotros recibimos inicialmente nos lleva a Dios para salvación, también hay un arrepentimiento que es continuo en el creyente. Es como también ese acto de santificación, que mientras que nosotros somos declarados santos por Dios a la hora de acercarnos a Él a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vivimos en un continuo proceso de santificación. Eso mismo sucede con el arrepentimiento, pues al tener nosotros el Espíritu de Dios, mientras estamos en este estado temporal, nosotros vivimos en ese arrepentimiento continuo. Es el Espíritu de Dios nos señala de nuestro pecado, nos lleva a ese arrepentimiento que ya no es, mis hermanos, para alcanzar la salvación, pues ya somos salvos. Este arrepentimiento que nosotros experimentamos continuamente es para nosotros tener una relación más íntima con nuestro Dios. Nos ayuda también en nuestro proceso de santificación, pues en la medida en que nosotros nos arrepentimos, pues es la idea, nos separamos de aquello que Dios nos dice que debemos separarnos. Ese es también el objeto también de este arrepentimiento que experimentamos nosotros continuamente. El santificarnos, el nosotros alejarnos, porque cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente, decimos que aquello que hicimos no lo volvemos a hacer. Y aunque muchas veces, mis hermanos, reconocemos que muchos de esos arrepentimientos en algún momento son ligeros, y a veces volvemos y caemos, pero confiadamente, mis hermanos, nosotros nos acercamos a Dios porque sabemos que en Él encontramos perdón para ese pecado. Acerca de todo este tema en general, acerca del arrepentimiento, Charles Spurgeon dice lo siguiente: el arrepentimiento, mis queridos amigos, es el don de Dios, es uno de esos favores espirituales que aseguran la vida eterna. Es una maravilla de la gracia divina que no solamente provee el camino de salvación, que no solamente invite a los hombres a recibir la gracia, sino que positivamente haga que los hombres estén dispuestos a ser salvos. Dios castigó a su Hijo Jesucristo por nuestros pecados y por ello proveyó la salvación para todos sus hijos perdidos. Envía a sus ministros que pide a los hombres que se arrepientan y crean y se esfuerzan por llevarlos a Dios. Fin de la cita. Mis hermanos, como conclusiones finales acerca de este don maravilloso que nosotros recibimos, que es el don del arrepentimiento para vida y salvación. Cuando nosotros somos llamados a ser salvos, podemos decir, mis hermanos, que este don maravilloso tiene su origen en Dios, es de carácter divino. Pese a que muchas veces nosotros experimentamos el arrepentimiento en muchas cosas que hacemos y dejamos de hacer, que inclusive el no creyente también experimenta, este don maravilloso del cual se nos habla, mis hermanos, es distinto a este arrepentimiento que se expresa normalmente, pues tiene su origen en Dios necesariamente, mis hermanos, y aquí no estamos utilizando palabras de más, necesariamente.
Debe haber una intervención divina para que este arrepentimiento se pueda dar en nosotros. Y además, a pesar de ser uno de los beneficios que recibimos de aquella salvación, que es otorgada en la eternidad, desde la eternidad, mis hermanos, nosotros hemos sido ordenados para salvación. Mis hermanos, se hace manifiesto en el tiempo, cuando Dios ha determinado que ha de ser, en el día que Dios ha ordenado que seamos llamados para salvación. Entonces, mis hermanos, hasta acá hemos visto entonces esos dos elementos importantes acerca de este arrepentimiento: su origen y su tiempo. Tiene su origen en Dios, es de carácter divino, y tiene su cumplimiento en el tiempo, pese a que es parte de la salvación y es una salvación que es orquestada desde la eternidad. Ella es aplicada en el tiempo. Bueno, mis hermanos, hasta acá nuestra clase de hoy. Vamos a orar y si hay preguntas las hacemos. Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias, oh Dios, por este espacio de escuela dominical que nos has regalado. Gracias, oh Dios, porque a través de cada una de tus palabras nos brindas consuelo, nos edificas, nos moldeas cada día la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Permítenos que en nuestros corazones queden estas palabras, que podamos nosotros meditar en ellas, que en la medida en que nosotros avanzamos en este camino, Dios, podamos recordarlas, podamos entender que cada una de estas cosas que tú nos concedes es de pura gracia. No permitas en ninguna medida, oh Dios, que nuestros corazones se llenen de orgullo a la hora de recibir cada una de estas cosas. Pues nada de lo que nosotros tenemos, oh Dios, lo merecemos, sino que tú eres misericordioso y de pura gracia nos los concedes. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.